Bueno, segundo bloque en Semanario y vamos a hablar de salud. Se los prometí hace un instante nada más y sobre todo qué puede llegar a pasarnos con este ritmo alocado en el cual nos vemos generalmente inmiscuidos todos los argentinos, ¿no? Por la propia rutina, por las necesidades mismas, ni hablar laborales, 2, 3 trabajos. Hay que parar en algún momento y hay que escuchar señales. Bueno, se lo vamos a preguntar al doctor Federico Roca, neurointervencionista. Ahí está, es el título. Tal cual. Bien dicho. Gracias por estar acá. Un placer, muchas gracias. Muchas veces escuchamos hablar del famoso ACV y todos más o menos sabemos de qué se trata, pero ¿qué es exactamente un ACV? Bueno, mira, te cuento. El ACV, o accidente cerebrovascular, que también se conoce como ataque cerebral, es una patología grave que está causada por una alteración del flujo sanguíneo del cerebro. Bien. Básicamente hay dos tipos que son muy distintos uno de otro. Uno es el hemorrágico, que se produce por una ruptura de una arteria en el cerebro y eso genera un derrame masivo de sangre, donde el ejemplo más clásico es, por ejemplo, un aneurisma cerebral que se rompe y que es extremadamente grave. Y el otro, que es más habitual, más frecuente, es el isquémico, que es casi el 80% de los ACV, que se genera por el contrario cuando hay un coágulo sanguíneo que obstruye una arteria o una vena en el cerebro y eso genera un consiguiente infarto cerebral, que genera una secuela y una mortalidad realmente muy importante y que requiere atención inmediata. Arrancaba hablando del estrés y esta vida que nos toca llevar a la mayoría de los argentinos. ¿Influye en alguna manera o nada tiene que ver con lo que se produce en el cerebro? Totalmente, sí. Mira, los factores de riesgo más habituales para el ACV, bueno, el más habitual es la hipertensión arterial, donde casi un 80% de los ACV, los pacientes son hipertensos, y después existen otros que son muy comunes a lo que es la patología vascular o cardiovascular, como es la diabetes, por ejemplo, el colesterol alto, el tabaquista, el alcoholismo y sobre todo también las personas con exceso de estrés o con algunas actividades de mucha sobrecarga, ese famoso burnout. Bueno, el estrés es un desencadenante más que sumado a estos factores, clásicamente puede desencadenar un ACV. Ahora, habitualmente un paciente va al médico y le pregunta o le dice quiero hacerme un estudio para saber si existe una posible complicación. ¿Es habitual o no? Generalmente un paciente ni lo menciona. No, digamos que de estos, si uno tiene estos factores de riesgo, claramente es una posibilidad en su historia clínica de hacer un ACV. Lo importante es que el médico, el clínico, tenga un rol muy activo en la prevención de esos factores de riesgo para controlar la presión arterial, bajar el colesterol, tener una dieta saludable, hacer ejercicio, no fumar, no consumir alcohol en exceso, para prevenir las posibilidades de hacer un ACV. Igualmente, a pesar de que uno tenga todos estos hábitos de vida saludables, después hay una cuestión genética intrínseca donde uno puede tener lamentablemente factores que generan un ACV, como por ejemplo un aneurisma que se rompa, a pesar de todos estos hábitos saludables. Bueno, en esos casos hay algunos tipos de estudios puntuales que uno puede hacer ante algunos síntomas para detectar posibles causas de ACV y tratarlos antes de que lo generen. Ahora, doctor, ¿da algún tipo de aviso? No, lamentablemente no. Es una patología muy grave y es muy traicionera porque no da ningún aviso. En algunos casos sí, en realidad, hay algunos pacientes, sobre todo pacientes más añosos, que hacen como avisos previos de un ACV cuando hay por un infarto, que es el ACV isquémico, que tienen lo que se llaman como crisis isquémicas transitorias. Hacen pequeñas alteraciones focales y que después en el tiempo eso sí puede conducir a un ACV. Sin embargo, la mayoría por lejos no. Me detengo ahí. ¿Crisis focales a lo mejor no ven exactamente como ven habitualmente? ¿O no, a qué se refiere? Podría ser, por ejemplo, que hacen un trastorno rápido del habla, pierden el habla por un ratito. Bien. O quedan con una parálisis muy transitoria de la mano y que después se recupera. Son cosas a veces menores que a las cuales uno muchas veces no les presta atención, pero esos son signos de alarma para saber que hay un 30% de posibilidades, si uno tiene eso, de en el futuro hacer un ACV verdadero con los síntomas importantes que sí hay que reconocer. Bien, y en ese caso, si uno se encontrara con ese aviso o con un ACV en curso, ¿qué debiera hacer? Perfecto. Mira, los síntomas clásicos que uno tiene que estar realmente muy atento porque no toda la población conoce de esto. La gente está mucho más informada de lo que es, por ejemplo, un infarto cardíaco y sabe que tiene que ir rápidamente a un servicio de medicina de urgencia en la guardia y conoce los síntomas de un infarto, pero la mayoría de la gente no conoce los síntomas de ACV y eso es un enorme defecto que tiene la población general y donde nos falta educación para reconocer esos síntomas, que básicamente son muy evidentes. Por ejemplo, uno muy habitual es un dolor de cabeza muy brusco y súbito, pero una cosa muy puntual e intensa. Bien. Que eso es un signo de mucha alarma. Y después, por ejemplo, una incapacidad para mover una parte del cuerpo. Por lo general es como un hemicuerpo, se paraliza la cara, se paraliza el brazo, se paraliza la pierna, o la incapacidad para poder hablar, por ejemplo, donde no se pueden expresar palabras o no entendemos lo que nos dicen, como así también puede ser un trastorno de la visión, quedarse ciego de un golpe de un ojo, o incluso un trastorno del equilibrio y un estado de confusión y pérdida de la conciencia. Ante esos signos, que son los síntomas clásicos de un ACV, hay como una mnemotecnia famosa que indica a veces cómo se llama abrazo, pero
es un abrazo con H y con S, donde la H y la A sería la incapacidad de hablar, el BRA de brazo sería la incapacidad de mover el brazo y el SO, que sería de sonreír. Si un paciente está con esa incapacidad de hablar, de mover el brazo y sonreír, son síntomas de una ACV y ahí claramente hay que recurrir rápido a un centro médico especializado con unidades de tratamiento de una ACV. Hablar, abrazo y sonreír. Y sonreír. Esas tres cosas básicas, si fallan, son síntomas de una ACV y eso requiere atención médica inmediata. ¿Por qué? Porque por cada minuto de ACV en curso que no recibe tratamiento se mueren 1,9 millones de neuronas. Y eso entonces, el tiempo en este caso, hay una frase famosa que el tiempo es cerebro, porque uno tiene que rápidamente recurrir a un centro médico especializado para poder obtener el tratamiento rápido de emergencia, que hoy es lo que permite cambiar la sobrevida de esta enfermedad que tiene clásicamente una mortalidad muy alta, pero hoy pudiendo acceder a ese tipo de terapéutica, que es un tratamiento endovascular por cateterismo, cambia la mortalidad y las secuelas de una manera impresionante. ¿Y hay algo que uno no debiera hacer mientras transcurre ese posible ACV? Lo más importante es tener la idea de que no hay que perder tiempo, es decir, acá si uno tiene rápido una ACV, lo primero es llamar a un servicio de emergencia o uno mismo concurrir con un familiar en el auto a un centro especializado que tengan estas unidades de tratamiento de ACV, que requiere cierta tecnología en las imágenes, la tomografía, la resonancia, para ver qué tipo de lesión es, si sangró o si es un infarto, y sobre todo para brindarles rápidamente la posibilidad a ese paciente de ir a una sala de cateterismo donde se va literalmente sacar ese coágulo del cerebro para poder mejorar su flujo sanguíneo cerebral y evitar la mortalidad o las secuelas que se tienen. ¿Qué sucedió durante la pandemia, incluso después de la pandemia, ¿no? Porque entendemos que hubo una falta de control casi de 2 años y pico, se agudizaron los casos, se vieron más casos. Hubo como un exceso de información sobre todo lo que era relacionado a la pandemia y como una falta de, digamos, imposibilitaron a la gente por el temor a veces de salir de la casa, de recurrir a sus centros habituales de controles médicos ante patologías que son mucho más prevalentes incluso que el COVID, como es el infarto cerebral, las patologías tumorales o el ACV, y por lo tanto hubo una pérdida absoluta del control de todos esos factores de riesgo, a la vez que ciertas formas graves de COVID incrementaban los números de ACV en Argentina y en todo el mundo. Entonces, bueno, tuvimos como esa ambivalencia, es decir, hubo muchos casos de ACV relacionados al COVID y muchos otros que por no tener controles adecuados también iban lógicamente a hacer ACV, que ya llegaban de una forma mucho más complicada porque pacientes que hacía 2 o 3 días que estaban infartados en el corazón en su casa o con síntomas de ACV ya evolucionados y sin la rápida atención, bueno, la mortalidad es claramente mucho más alta. En este caso puntual del ACV es clave el tiempo es cerebro, entonces recurrir rápido para que uno pueda hacer este tipo de tratamiento que hoy es un tratamiento por cateterismo, se hace con unas sondas o catéteres, se sube literalmente a la arteria que está tapada en el cerebro y ahí se despliega un dispositivo que se llama stent. Ese stent es como un tubito de metal que va a atrapar literalmente el coágulo y eso combinado con una aspiración nos permite sacar ese coágulo de la circulación y eso claramente vuelve a recuperar el flujo sanguíneo del cerebro, entonces limita todo el daño que eso genera el infarto y el paciente tiene, dependiendo de los estadios, pero 50-60% de posibilidades de quedar casi sin ninguna secuela, cuando eso hace muchos años antes no existía y generaba una mortalidad muy grande. La última, doctor, si alguien en mi familia padeció un ACV, ¿eso significa que yo tengo más chances de...? Dependiendo del tipo de ACV, si tuvo un ACV hemorrágico por ruptura, por ejemplo, de un aneurisma en el cerebro, bueno, hay más o menos un 10% de posibilidades de que esos aneurismas sean hereditarios o familiares, entonces en ese caso habría que hacer un estudio, por ejemplo, una resonancia buscando aneurismas a alguno de los hijos de un familiar o familiares cercanos. En la otra forma, que es lamentablemente la más común, que es digamos, si bien es muy prevenible porque uno puede controlar los factores de riesgo, no necesariamente son cuestiones hereditarias que se van a trasladar a la familia. Controlar factores de riesgo, bajar la ansiedad y el estrés que tenemos los argentinos, bueno, son recetas que uno más o menos las sabe, pero hay que cumplirlas, ¿no? Totalmente. En eso está... Todos esos hábitos de vida saludables que siempre escuchamos son formas realmente muy eficaces para prevenir un ACV. Básicamente bajar la tensión arterial, controlar la diabetes, controlar el colesterol, hacer ejercicio, no fumar, no tener un hábito excesivo de alcohol y evitar todos estos excesos de la vida diaria, el estrés y laborales que son contraproducentes para nuestra vida. Doctor Federico Rocca, muchas gracias y le agradecemos también al Instituto Woolton que bueno, le ha permitido, por supuesto, esta charla con nosotros. Muchas gracias. Un gusto, gracias a ustedes. Un placer. Nos vamos, no queda nada. Les mando un gran abrazo y el próximo sábado siempre digo algo así y ya estamos de nuevo juntos, charlando. Chao, que pasen un lindo domingo. Adiós. ¿Querés beneficios y canjear tus puntos por increíbles premios? Asociate sin cargo a Club Personal.
fue una producción de Televisión Mediterránea, SRL, Córdoba, Argentina.